Hola, ¿cómo están amigos de nuestro canal? Bienvenidos a Periodismo Objetivo Noticias, su canal de noticias de opinión. Es un gusto compartir con ustedes el informe de hoy. Ya no hay vuelta atrás para Nicolás Maduro y su pandilla. El importante paso dado por el presidente norteamericano Donald Trump para avanzar hacia la recuperación de la democracia en Venezuela es definitivo y es decisivo para garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos. El dictador Nicolás Maduro vive sus horas más amargas, tanto que ha escrito una carta dirigida al pueblo estadounidense que estaremos analizando un poco más adelante en este informe. De igual manera, el líder de la Federación Rusa, Vladimir Putin, ha enviado una comunicación al Departamento de Estado diciendo que ahora sí quiere negociar la crisis de Venezuela. En la misiva enviada por el Kremlin a Mike Pompeo, hablan de negociar la crisis del país petrolero, pero al mismo tiempo ponen condiciones. La verdad, no entendemos qué quiere decir Putin con esta expresión, pues si de lo que se trata es de negociar una crisis, en primer lugar, son los soviéticos los que tienen que hacerse a un lado. En las conversaciones que se han producido entre el canciller ruso Sergei Lavrov y Mike Pompeo, los rusos siempre respondieron que no estaban interviniendo en Venezuela y que lo único que hacían era cumplir con el contrato de mantenimiento de los equipos bélicos vendidos a Hugo Chávez. Si no estaban interviniendo, ¿por qué ahora dicen que quieren negociar con Estados Unidos la crisis que ellos han ayudado a crear? Creo que ya es un poco tarde para Putin, señores, y para hacer este tipo de propuestas. En muchas oportunidades, Donald Trump le pidió a Putin que abandonara Venezuela, pero no quiso, y ahora que sí está viendo perdido lo que aún tiene en el país petrolero, pide cacao e igualmente está el dictador de Miraflores. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia confirma que quiere negociar con Estados Unidos el futuro de Venezuela, pero adelanta que no modificará su análisis. También critica el plan de transición propuesto por el Departamento de Estado porque se desarrolló exclusivamente en cooperación con su protegido Juan Guaidó. Estamos listos para discutir la situación en Venezuela con los estadounidenses y no evitamos esta conversación, declaró este jueves de forma oficial el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia a la agencia de noticias soviética TASS. Los gobiernos de Donald Trump y Vladimir Putin siempre han situado a Venezuela como un asunto prioritario en sus agendas, pero esta es la primera vez que Rusia establece una interlocución de forma oficial y pública sobre el tema, porque antes eludió el tema diciendo que sus especialistas no eran militares. La Cancillería rusa, no obstante, dejó claro que no modificará su planteamiento sobre Venezuela. Nuestros socios estadounidenses deben tener muy claro que nuestras evaluaciones sobre la situación en Venezuela son de naturaleza fundamental y no van a cambiar. Rusia reconoce a Nicolás Maduro y niega la legitimidad como presidente interino de Juan Guaidó. De hecho, Rusia le advierte a Guaidó que se está moviendo más en un espacio virtual que realista, por lo que corre el riesgo de caer en el autoaislamiento político en Venezuela. Señores, esta afirmación del gobierno ruso se sale de todo contexto debido a que Moscú no está en posición de negociar y menos de emitir juicios contra el presidente interino Juan Guaidó. Si hablamos de respaldo, más de 60 países del mundo democrático sí reconocen a Guaidó como el mandatario legítimo del país caribeño, lo que no sucede con Nicolás Maduro, que es un individuo tramposo. Luego entonces Vladimir Putin, ¿qué hace apoyando a un delincuente? Es lo mismo que hace el líder ruso en su país, manipular las cifras a su favor para perpetuarse en el poder. Putin será elegido hasta el año 2036. Ahí está la prueba, señores. El gobierno de Putin también criticó el plan de transición publicado por el Departamento del Tesoro porque dijo, no fue desarrollado por Maduro ni nadie de su régimen. Según las señales de Washington, este plan se desarrolló exclusivamente en cooperación con su protegido Juan Guaidó. Este jueves,
el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, afirmó que han tenido contacto con el gobierno de Rusia para conocer la situación en la que se encuentra la propuesta estadounidense. La respuesta de Putin, por tanto, llega por medio de esta declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores, confirmando su disposición a negociar. Aunque no hay que olvidar que las discusiones sobre Venezuela ya han sido abordadas de forma bilateral. El canciller ruso Sergei Lavrov y su par estadounidense Mike Pompeo, secretario de Estado, han abordado el tema en dos ocasiones recientes. En diciembre de 2019, en la visita de Lavrov a la Casa Blanca, y en febrero de 2020, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, y un poco antes, en el marco de la negociación auspiciada por Noruega entre Guaidó y Maduro, Elliot Abrams se reunió con un diplomático ruso en Roma. Aunque no se confirmó que hablaron sobre Venezuela, Lavrov y Pompeo mantuvieron una conferencia telefónica este martes. Aquí en este punto diferimos completamente de lo dicho por Vladimir Putin sobre el diseño del plan de transición, porque muchas veces se le dio la oportunidad a Maduro de negociar o de entregar el poder y siempre respondió con insultos y hasta dijo: de aquí no me saca nadie, porque confiaba en que Moscú lo respaldaría, pero el dictador ve que ya esto es imposible. Putin no está en las mejores condiciones financieras para apoyar a Maduro, y esto se lo dejó muy claro el líder ruso desde noviembre del 2018. Ahora bien, en la vuelta a la democracia de Venezuela no está incluido Nicolás Maduro ni su cúpula maligna, porque han violado sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela. Mantienen a casi 400 presos políticos en las cárceles y mediante montajes y falsas acusaciones siguen persiguiendo a la verdadera oposición, además de haber secuestrado todos los poderes públicos, exceptuando por supuesto a la Asamblea Nacional, que dirige Juan Guaidó, gracias a que el presidente interino se ha mantenido insobornable. Luego entonces, ¿cómo quiere Vladimir Putin que se incluya a un delincuente que es jefe del narcotráfico en un plan como este? Eso es imposible, señores. María Zaharova, portavoz de la Cancillería rusa, dijo este jueves que Estados Unidos se está aprovechando del COVID-19 para derrocar a Nicolás Maduro. Si analizamos sus planes absurdos en el contexto de la actual pandemia, no hay humanismo ni democracia en ellos, añadió. Ya el gobierno de Vladimir Putin reaccionó al operativo antinarcóticos en el Caribe lanzado por el presidente Donald Trump para incrementar la presión sobre Nicolás Maduro, recientemente acusado de narcoterrorismo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. María Zaharova, portavoz de la Cancillería rusa, dijo este jueves en una rueda de prensa reseñada por la agencia TASS que la idea de un golpe de Estado que llevaría a la destitución del presidente legítimamente elegido del país aún permanece en la mente de algunas fuerzas políticas en Occidente. Agregó que desafortunadamente vemos que los grupos políticos en varios países todavía se guían por la lógica de la supremacía en la situación política, el deseo de aprovechar la difícil situación en el mundo y la situación epidemiológica en Venezuela, en particular para lograr objetivos políticos. Esto es lo mismo que hemos venido diciendo sobre la estrategia de Vladimir Putin para penetrar en los países donde hay conflictos causados por líderes autocráticos o dictadores, como es el caso de Siria y Venezuela, para sacar el mejor provecho. En este caso es Rusia, quien ha aprovechado la crisis de Venezuela para entrar y saquear al país a través de convenios de explotación minera que solo benefician al Kremlin. Cuando Rosneft Trading S.A. retomó la comercialización del crudo venezolano, le pagaba entre 20 y 25 dólares menos por barril de petróleo a Maduro. Luego entonces, ¿quién es el saqueador? En medio de la reciente presión sobre la dictadura chavista, Nicolás Maduro envió una carta al pueblo estadounidense en la que llama a los norteamericanos a la reconciliación y a unir fuerzas para poner freno, según él,
a la locura del gobierno del presidente Donald Trump, quien días atrás anunció el mayor operativo antidrogas de Estados Unidos en Occidente, que desplegó buques y aviones cerca de las costas de Venezuela. El dictador venezolano denunció la puesta en marcha de una misión naval norteamericana en el Pacífico y el Caribe, según el Pentágono, para combatir el narcotráfico, y que Venezuela denuncia como un bloqueo naval en curso para asfixiar al país. El propio Maduro ha sido acusado de narcoterrorismo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos hace 2 semanas, ofreciendo una recompensa de $15 millones a quien aporte información que conduzca a la detención del líder de la revolución bolivariana. El gobierno de Trump, instrumentalizando una vez más las instituciones para alcanzar sus objetivos electorales y basándose en las infamias bajo el pretexto de la lucha contra las drogas, ha ordenado el despliegue militar más grande de Estados Unidos hacia nuestra región en 30 años, con el fin de amenazar a Venezuela y de llevar a nuestra región a un conflicto bélico de duración indefinida, indica el comunicado firmado por Maduro con fecha del 3 de abril, pero que fue compartido por el dictador en sus redes sociales este domingo. La carta de Maduro publicada en su cuenta de Twitter suena como un quejido lastimero para causar lástima en el mundo y para mostrarse como la víctima cuando él y su antecesor Hugo Chávez son los causantes de la debacle económica de Venezuela. Bien, amigos de nuestro canal, muchas gracias por permanecer con nosotros hasta el final de este informe. Los invitamos a ver nuestro siguiente programa. Hasta nuestro próximo encuentro.